Buenísimo. ¿Cómo estás, Diego? Feliz de nuevo de encontrarnos en este portal Muy, virtual. muy bien, Rosana. ¿Y vos? Ahora, bueno, este fin de semana es un fin de semana especial. Es Tenemos muy Pascuas de especial Resurrección, aparte de ser un fin de semana largo. y es muy necesario de que las personas utilicen esta resurrección como una iniciación y es muy a propósito el tema de hoy hablar un poco de Egipto, ¿no? Porque es el gran centro de las últimas civilizaciones que tenemos en la humanidad, donde se han generado escuelas de iniciados. Vos estuviste por Egipto. Yo estuve en Egipto, estuve en el 2010, digamos, fui de luna de miel a Egipto, pero bueno, estuve 20 y pico de días y tuve la suerte del día que estuvimos en la meseta de Giza Plató, digamos, de poder entrar a la Gran Pirámide. Es imponente, es una cosa que te llama mucho la atención, es tan grande, o sea, ahora creo que tiene cerca de 136 metros, pero originalmente tenía 149 metros de altura. Es tan grande que desde el otro lado del Cairo se ve, de lo grande que es la Gran Pirámide. O sea, estoy diciendo una obviedad, pero estar allá y mirarlo es realmente impactante. Cuando vos lo ves, la monumentalidad y la materia inerte que se movió, digamos, es una cosa, para que tengamos una idea, el lado piramidal, o sea, la base de la pirámide, es de 233 metros. En codos sagrados egipcios son 440 codos. Eh, 200, estamos hablando de 2 cuadras y media de base. Y de altura son 280 codos, 146 metros más o menos. O sea, estamos hablando del edificio más alto del mundo hasta la Edad Media, cuando se construyó, creo que fue la basílica de la ciudad de Colonia en Alemania, que llegó a tener cerca de 150 metros de altura. Pero hubo que esperar prácticamente 4.000 años. O sea, nosotros tenemos que tener en cuenta que la pirámide, digamos, las tres pirámides más grandes, o la Gran Pirámide de Egipto, fue construida hace 4.500 años, 4.550 años. Es un hecho histórico increíble, digamos, de ver y ver la precisión, digamos, la base piramidal hasta, creo que eran más o menos aproximadamente 2, 3 metros, estaba cubierta con granito rosa. Y ese granito rosa, vos cuando caminás alrededor de la pirámide lo ves, el granito es muy difícil de pulir, muy difícil de pulir. Hoy por hoy tenés que tener una maquinaria muy especial para pulirlo. Bueno, ellos lo que habían hecho es hasta los 2 metros de altura, toda la base piramidal cubrirla con piedras de 1,5 toneladas, 2,5 toneladas de granito rosa. Es un trabajo de ingeniería de mampuesto, de colocar piedra sobre piedra, muy increíble de ver. Esas son las piedras que se dicen que fueron retiradas por los habitantes de Egipto para utilizarlas en las construcciones de sus hogares medianamente modernos. Claro, sí, o sea, la cubierta, las pirámides no tienen la cubierta original, solamente están conservadas vendría a ser el piramidón, en la parte final de las pirámides se conserva algo del recubrimiento original. Eh, la base estaba armada a través de granito rosa ha desaparecido, en la gran mayoría ha desaparecido porque a través de los siglos, estamos hablando de 4 siglos y medio, la fueron usando como cantera. Eso es algo que acontece en muchos yacimientos históricos, que se usa como cantera el propio edificio hasta que no queda nada. En el caso de la pirámide, es tan grande, que todavía conserva bastante de su forma original. Aparte porque, bueno, el llevarse una piedra de la pirámide, el peso promedio de una piedra piramidal, digamos, de un mampuesto es de 1,5 toneladas, no es tan fácil. Las pirámides se trataron con el advenimiento, digamos, de la cultura del Corán, digamos, alrededor del año 1000, se trataron de desarmar. Y se trataron digamos, no solo de desarmar, también entraron adentro, ahora no me acuerdo el nombre del califa que entró adentro de la Gran Pirámide, digamos, con la cultura musulmana, pero son tan difíciles de desarmar que no pudieron.
no pudieron, o sea, estamos hablando que una sola piedra está cerca de las 2 toneladas, realmente es una obra que te das cuenta que tiene otro propósito, no solo sirvió con el propósito de albergar la tumba del faraón, que lo tuvo, o sea, tuvo ese propósito, pero también geométricamente es una obra absolutamente paradojal a nivel geométrico, porque muestra por todos lados que en Egipto hace 4.600 años ya conocían el número pi, con 4 decimales. Con lo cual, para una cultura que se supone que no conocían la rueda, es una cosa bastante extraña, de que conozcan el número pi con 4 decimales. O sea, el número pi con 4 decimales aparece en la Cámara del Rey, aparece, digamos, en la forma piramidal en sí. Es un, digamos, es un hecho bastante paradojal, digamos. Las pirámides representan más desde lo geométrico que desde la piedra en sí misma, digamos. Cualquier arquitecto que investigue la pirámide se va a dar cuenta de que es una obra que está pensada hasta las décimas del milímetro en lo geométrico. Lo que dice la pirámide lo dice desde la geometría, y la geometría son números. O sea, están expresando potencias numéricas. Hay 2 números que se reflejan en toda la meseta de Giza Plató, fundamentalmente el número pi y el número phi. Esos 2 números maestros arman toda la realidad que vemos. O sea, nosotros vemos la realidad en sí misma es la expresión de potencias numéricas. Si no fuera así, no habría ciencia, no habría Correcto. física, no habría geometría, no habría matemática. O sea, nosotros tenemos esa particularidad, ese lenguaje matemático, lo pudimos aprender de la naturaleza misma. Si nosotros no pudiéramos contar y no podríamos realizar, si no hubiéramos visto el sol, que es redondo, y lo pudiéramos interpretar, y a partir de ahí de ver los astros, que son redondos, y poder decodificar de que existe un número oculto, que es el número pi, no hubiera ciencia. Y Tal en ese cual. sentido, las pirámides, yo creo que su magia más grande está en lo numérico, digamos. Y eso lo pude comprobar yo mismo como arquitecto. Si uno agarra la cámara del rey de la Gran Pirámide, donde se supone que estaba enterrado el rey Khufu, la Gran Pirámide está armada a través de 2 cubos perfectos, de 10 codos sagrados por 10 codos sagrados. El codo sagrado también es una cosa que cuando yo lo descubrí siendo arquitecto, me llamó muchísimo la atención, porque es la regla más antigua que tiene el hombre para construir. Se lo llama codo sagrado porque originalmente el faraón mandaba construir, digamos, reglas con esa longitud, 52 centímetros, 36 décimas, las hacía construir de oro y se las regalaba a los maestros arquitectos para poder construir. Hay una de esas reglas se conserva en el Museo Egipcio de Turín, de la ciudad de Turín. O sea, se descubrió una tumba de un arquitecto y adentro de esa tumba se encontró un codo sagrado egipcio. Qué maravilla. Digamos, pero en uso, el codo sagrado egipcio existe desde hace 5.000 años. O sea, hace 5.000 años se construía con esa métrica, con esa cadencia, con ese ritmo. ¿De dónde Bien. sale esa medida? Sí, Espera que te cuento esto. ¿De dónde sale esa medida? ¿Por qué 52 centímetros con 36 décimas? Si yo agarro el número pi con 4 decimales y lo divido por 6, obtengo un codo sagrado egipcio. De ahí sale la medida. Y es muy particular. ¿Por qué? ¿Por qué usan el número 6? Porque el número 6 en la antigüedad era considerado el verbo. Era considerado, digamos, un número que llevaba la acción de las cosas, digamos. Por eso se trabajaba tanto con hexágonos, y el número 6 aparece reflejado en mucha de la métrica piramidal. No solo de la métrica piramidal, sino de edificios muy importantes de la humanidad, como el Panteón en Roma y también, ¿cómo se llama? El Templo de Salomón. El Templo de Salomón, el lugar donde estaba el Arca de la Alianza, en el Debir o el Santo de los Santos, si uno agarra la gematría o la geometría de la palabra Debir, su geometría o gematría es 666.
el lugar más santo, donde se encontraba el Arca de la Alianza, resuena en el número 666. Eso lo que nos hace ver a nosotros es que para nuestra modernidad y nuestro desconocimiento, el número 666 representa un anatema, un número, digamos, totalmente, digamos, que uno no quiere estar con ese número, pero en la antigüedad era un número sagrado. En la antigüedad no lo miraban de la misma manera que lo vemos nosotros. Por eso el devir del Santo de los Santos, su gematría o geometría es 666. Y cuando uno estudia digamos, la geometría del Arca de la Alianza y ciertas geometrías sagradas, descubre que el número 666 aparece en todos lados. Lo mismo que el número pi, lo mismo que el número phi. Ahora, muy alejado de lo que nos quisieron inculcar en los últimos tiempos, de que justamente significa el anticristo. En realidad significa literalmente, no seguramente, literalmente, el fractal crístico de la creación, porque está muy bien lo que vos estás diciendo, el 6 lo que representa es el movimiento frente a la creación. Si no hay creación, no hay movimiento, no hay creación. Claro. Y esto es una cuestión totalmente circular, es 2 veces 3, Padre, Hijo y Espíritu, o sea, Madre, Padre, y el resultado de eso 2 veces, porque es la dualidad en este plano, y estaríamos hablando del número 6. Número 6 es el número de la creación, del movimiento y la creación, que tiene que ver también con el espacio, porque no hay movimiento si no hay un espacio que lo contenga, por más que sea infinito, pero es un espacio igual. Entonces, esa paradoja de espacio, tiempo, movimiento y verbo lleva al número 6. No por nada Tesla estaba obsesionado con el número 3, 6 y el 9, y para las cuestiones energéticas se utiliza el número 6 y el hexágono particularmente, ¿no? Ya ahí entramos en la tridimensión y empezamos a trabajar con las figuras geométricas. Volviendo un segundo a cuando estabas hablando de las reglas o del codo, de la métrica que utilizaban los egipcios. El tema del nivel, ¿cómo lo ves vos que lo podían llegar a trabajar en esos momentos? ¿Se encontró arqueológicamente algo? ¿Cómo lo manejaban? A ver, las herramientas, vos te referís al nivel de obra, o sea, sí ellos tenían niveles, tenían niveles muy parecidos a los que tenemos nosotros. Ellos en realidad tenían como un trípode que en el medio hacían colgar una plomada y también trabajaban con niveles de agua. O sea, todo lo que sobrepasaba el nivel de agua lo pulían. Las herramientas existen, están en el Museo del Cairo, es impresionante verlas, herramientas para todos los que estén relacionados con la construcción, herramientas muy parecidas a las que usamos nosotros hace 5.000 años o 5.500 años. Pero lo más increíble es darte cuenta que cuando vos ves una obra tan monumental como la Gran Pirámide, en realidad estás viendo, primero que quizás, y esto te lo van a decir un montón de arquitectos y ingenieros, la forma más difícil de construir es una pirámide. Yo te diría que más que una esfera. ¿Por qué? Porque vos tenés que estar levantando el edificio y tenés que estar inclinándolo hacia adentro, levantándolo e inclinándose. O sea, ¿qué es lo que pasa? Si eso vos no lo haces con mucho plomo, las aristas piramidales terminan dobladas. Termina así, termina un edificio medio doblado. Ellos tenían un arte de construcción. De hecho, digamos, las logias de constructores de Egipto eran soberbias en el sentido de que tenían un arte para construir total. Pero lo más increíble es darte cuenta del codo sagrado. El codo sagrado no era una medida aleatoria, tipo decir, bueno, agarramos, qué sé yo, medimos el codo del faraón y tenemos la regla. No, la sacaron de dividir el número pi por 6. Por eso medía 52 centímetros con 36 décimas. Y esto se pudo comprobar a lo largo de la historia. Las casas no se construían de esa manera, pero los edificios sagrados sí. Y en ese sentido... Te hago otra pregunta. El ángulo de inclinación de la pirámide, ¿de cuánto es? Recordalo, bien. Si no me equivoco, es 52 grados con 55 minutos. Exacto. Una cosa exacto. así. ¿Y cómo es lo que se cuenta, ¿no? A nivel turístico. ¿Por qué y después, lo tuvieron ese grado? ¿De dónde sale ese grado? Bueno, el tema es así, sale de la modulación piramidal, o sea,
vos la pirámide está compuesta por codos sagrados. Vos cuando medís el lado piramidal, o sea, si yo agarro, a ver si se ve ahí, agarro, digo, este es el lado piramidal, son 440 codos. Si yo trazo acá digamos, eh, la medida, digamos, el eje piramidal, acá tengo 220 codos sagrados. Que no es la altura, que no es la altura No es interna, ¿sí? exactamente, Porque apotema, eso, eso se llama apotema. exactamente, porque ese es un dato muy importante cuando la Claro, gente quiere construir una pirámide para energetizar alguna cosa en su hogar, ¿no? Como estas que son de cartón, claro. hablábamos recién de las un poco más grandes que en mi caso yo utilizo para sanación, pero no es lo Sí, mismo cuando las quieren construir, lo que es el frente, la altura del frente a la altura interna. Son a la medidas altura totalmente total. Claro. diferentes Esto se y ahí es lo llama, que trae esto se a llama error. altura. Claro, esto se llama altura y el frente, la altura del frente, se llama apotema, si no me Apotema, equivoco, ¿no? Se llama correcto, apotema. Es apotema y este es el lado piramidal, digamos. ¿Mm? exacto. Así Lo, que cuando lo increíble, obtengan digamos, una el ángulo, fórmula, es eso. claro, exactamente. Igual hoy por hoy, bueno, directamente uno, el lado, digamos, el ángulo piramidal, que sería este ángulo, está en todos lados en Internet. Entonces vos agarrás un transportador y te fabricás. Hay planos piramidales para hacer pirámides a escala A humana. escala, a Ya escala. tenemos toda esa ciencia, la tenemos, pero en Egipto, digamos, el ángulo piramidal se calculó a partir del codo sagrado egipcio. Digamos, lo que hacían era, por ejemplo, decís, bueno, por ejemplo, lo que no me acuerdo ahora es la cantidad de codos creo que eran 3 codos, después serían 5 codos, 6 codos, y ese ángulo, cuando vos vas armando un ángulo a partir de 4, 5, 6 codos, te da este angulito, el angulito piramidal, de Perfecto. 52 grados con 55 minutos, si no me equivoco. Te hago Eh, una consulta. Vos que estuviste a modo turista, pero en realidad esto trasciende el tiempo y el espacio, y vos lo que estabas haciendo seguramente era volver a través de tu registro acálico, eso queda eh, subyacente. ¿Cómo es la entrada de la pirámide? ¿Cómo es? ¿Es un pasillo? ¿Cómo la, es? la- la entrada, ahora se entra por, bueno, la entrada por la cual se entra fue construida, digamos, fue construida, en realidad fue destruida, fue hecho un pozo que fue calado alrededor del año 1000 por el califa al-Amun, creo que fue, eh, hasta llegar a lo que se llama la Gran Galería. Digamos. O sea, la entrada original de la pirámide se desconoce. Se supone dónde está, pero no se va a desarmar la pirámide para ver si realmente está ahí. Pero donde entran todos los turistas es un hueco, un agujero que se hizo alrededor del año 1000, que lo hizo el califa al-Lamun, creo que fue lo que se llamaba. Bueno, y hizo, hay toda te vas a dar cuenta cuando vos entrás que está muy, muy picado, está, digamos, ahí lo que hicieron es miles de hombres picando y picando y picando hasta que entraron a la Gran Galería, hasta que le dieron a la Gran Galería. La Gran Galería también es otra cosa totalmente extraterrestre. Vos estás ahí y te sentís que estás en un lugar raro. Es enorme, es una cosa que es enorme, enorme, enorme. Y los frentes están totalmente pulidos a 90 grados. O sea, el arte que tenían para pulir la piedra era totalmente descomunal y los edificios, o sea, cuando vos tenés la junta entre piedra y piedra, no entra una hojita de afeitar, digamos. Está hecho con un arte para durar toda la eternidad, digamos. Eso está hecho para durar toda la eternidad. ¿Te acordás qué aire se respiraba ahí adentro? La No, sensación. sí, vos te sentís morir de calor cuando entras. Te sentís morir de calor. Eh, lo mismo que en el Valle de los Reyes, o sea, yo tuve la oportunidad de entrar a varias tumbas del Valle de los Reyes, y al principio, o sea, vos por fuera del valle, ahí dice 40, 45 grados de calor, a medida que vos vas descendiendo en la tumba de, no sé, Ramsés III, Ramsés IV, hace 50, 60 grados de calor. Eh, y cuando salís sentís fresco. O sea, eso te lo va a contar cualquier turista que haya entrado al Valle de los Reyes. Vos entrás, llegás hasta la cámara, que por lo general tenés que bajar por ahí 50 metros. O sea, están muy, muy adentro de la montaña cavadas las tumbas del Valle de los Reyes. O sea que tenés que descender bastante. Cuando vos vas saliendo, vas sintiendo cada vez más aire fresco.
Pero eso es porque, bueno, sí, estás, qué sé yo, no importa que vayas en invierno o en verano, la temperatura del Valle de los Reyes no baja de los 45 grados. Claro. Adentro de la tumba hace obviamente mucho más calor. Eh, bueno, con la Gran Pirámide pasa eso. Cuando vos subís la Gran Galería, que después para subir hasta la Cámara del Rey tenés que subir una pequeña escalera, una pequeña escalerita, y después tenés que agacharte para entrar a la Cámara del Rey, o sea, tenés que entrar inclinado. Eso fue hecho a propósito. Vos tenés que, de alguna manera, presentar respeto por el faraón, digamos. O sea, eso está hecho a propósito. Tenés que entrar de cuclillas. Cuando vos entraste y te podés parar, eh, el aire es muy, muy caliente, están todos transpirando, por más que vayas en remera. Te hago una acotación. Me recuerda eso una montaña que hay en Bariloche, Sí, antes de llegar a la ciudad de Bariloche. Sé que lo que voy a contar es bastante revolucionario, porque es un lugar que no está demasiado al turista, es más, creo que ya ni está para el turista, pero es una montaña, es un cerro sí, pequeño, y que Perito Moreno en su momento devastó porque había unas especies de grutas que se habían formado. Dicen que había sido en su momento un volcán y que sí, habían quedado unas grutas por formación de oxígeno y tal, y que los nativos en su momento las habían utilizado en principio de vivienda, luego las empezaron a utilizar de tumbas. Cuestión que Perito Moreno no dejó nada absolutamente y llevó todo al Museo de la Plata en claro, su tiempo. Pero me recuerda absolutamente eso. Quiere decir que ese es un lugar absolutamente sagrado, donde, si bien la entrada, entrabas parado, después te tenías que agachar demasiado para pasar directamente arrastrándote. Después claro, sí. eran más o menos 50 metros, ¿no? Total oscuridad ya. Era un lugar terriblemente sagrado. Eso entiendo yo que nunca ha podido ser vivienda. Sí, Ahora, lo majestuoso de ese lugar, y lo maravilloso a lo que pude acceder, ¿no? Es que una vez que atravesabas ese pasillo totalmente oscura, que te ibas arrastrando, después llegabas a una galería, por decir de alguna manera, ¿no? En el centro, uno puede suponer que era el centro, de lo que claro, era el cerro o la montaña, y había una vertiente de agua. Para esto habíamos subido unos 700 metros, ¿no? Eh, sí, a esa entrada, a ese hueco. Esa vertiente de agua totalmente cristalina llevaba a su vez a otra caverna más, a la que se accedía por abajo del agua. Ya los que habían pasado, que habían sido muy pocos, sí. eh, incluso buzos del lugar y con extremo pedido y cuidado, dicen que hay otra galería más con también otra vertiente de agua extremadamente Sí, algo parecido pasa en las pirámides, algo parecido exacto. pasa en las Es una pirámides. cuestión de respeto esto que vos decís, de que, a ver, si hubieran querido los seres humanos, no importa si primitivos o no, agrandar ese acceso, lo agrandaban, ¿no? Ahora, Sí, lo claramente hubieran hecho diferente. no lo agrandaban justamente por eso, porque era un lugar sagrado donde uno tiene que inclinarse ante la majestuosidad de la divinidad X. Eso está en Bariloche antes de llegar al pueblo. No, no sé si está accesible al turismo, pero bueno, en algún Mirá momento vos. pude acceder. Y me hiciste recordar eso, porque en realidad por fuera se parece el lugar a una esfinge, Ah, mirá vos. a una esfinge, que hoy por hoy uno cuando la ve desde lejos sí la puede reconocer la figura, pero bueno, Muy interesante. para disimular yo creo que se cuentan como las leyendas urbanas de que era un gran volcán y que explotó y de ahí que quedaron los huecos esos donde los nativos los utilizaron de vivienda y después de cementerio. Pero bueno, mi teoría va más por ese lado de que era otra cosa y de que era un lugar sagradísimo y hace muchísimo más tiempo. Yo le Claro. calculo entre 5.000 y 8.000 años, pero bueno, es una conjetura personal. Volviendo a Egipto, y volviendo a la Gran Galería, Sí. ¿qué dimensiones tiene la Gran Galería? Mirá, ahí, a ver, yo te puedo decir una obviedad, es enorme, no tengo las medidas exactas de la Gran Galería, digamos. Sí lo que tiene es un proceso de
digamos, ellos lo que hacen es correr la cornisa, la van corriendo a medida que van levantando hiladas, y vos tenés como una idea de un techito a dos aguas, pero en realidad son hiladas que se van corriendo y se van desplazando hacia arriba. La gran mayoría de creo que la pirámide roja en Egipto es igual, y la pirámide, ¿cómo se llama? Romboidal también. Fue un sistema que fue inventado en Egipto, lo mismo que las bóvedas. O sea, mucho de la arquitectura grecorromana fue inventado, los logros arquitectónicos, como la columna de piedra, la primera nación que digamos, que elabora columnas de piedra fueron los egipcios. Y no solo eso, o sea, la cuna de la civilización, por lo menos occidental, es Egipto. O sea, las primeras columnas de piedra y la primera escritura. La escritura más antigua que se ha encontrado, que se puede leer todavía, sin llegar a ser símbolos indescifrables, es la escritura egipcia, que tiene una antigüedad 500 años más antigua que la escritura de Sumer, que es otro centro civilizador, digamos. En Egipto la escritura tiene 5.500 años y fueron encontrados tablillas de marfil en la ciudad de Hieracópolis, donde el rey cobraba impuestos. Digamos, el texto más antiguo que se puede leer son los impuestos, es increíble. No es una poesía, son los impuestos. O sea, el rey cobraba impuestos en la ciudad de Hieracópolis en unas tablillas de marfil que iban adosadas a unas ánforas donde se colocaba, bueno, granos y demás, digamos, elementos que se iban a comerciar, y se pudo descifrar la escritura, y es el nacimiento de la escritura hasta ahí. Ya a partir de ahí, de la escritura egipcia, nacen todo el resto de las escrituras. La fenicia, bueno, la escritura latina, la griega, la hebrea también. La hebrea es una reinterpretación del alfabeto egipcio. Por eso, nuestra A castellana, proviene de la A latina, que proviene a su vez de la A griega y fenicia, que a su vez proviene de la A hebrea, que a su vez proviene del alfabeto egipcio. La A era Apis, era el dios Apis, que se grababa con una formita muy parecida a una cabeza, por eso la A tiene esa formita como de cabecita. La escritura más antigua, por lo menos para el mundo occidental, nace en Egipto, la civilización nace en Egipto. La Alrededor civilización de de 5.000 y pico de años. y por lo menos la escritura más antigua que se ha encontrado fue en 5.600 años, más o menos. En Sumer, la escritura cuneiforme tiene, lo más antiguo que se ha encontrado fue en 5.000 años. Es otro centro civilizador. En la India es la ciudad de Harappa, o el pueblo de Harappa, que su escritura es parcialmente indescifrable, pero se sabe que es una escritura que tiene más o menos unos 3.500 años de antigüedad, casi 4.500 años de antigüedad. Y después tenemos ya Extremo Oriente, en China, donde los caracteres, digamos, o los ideogramas también están cerca de los 4.000 años. Pero no algo tan antiguo como 5.600 años. O sea, la escritura, el alfabeto como lo conocemos nosotros, con su significado, la letra B en Egipto significaba casa, igual que en hebreo, y es el alfabeto más antiguo de todos. En ese sentido, el gran núcleo civilizador estuvo en Egipto, digamos. Estuvo en Egipto, los textos más antiguos son los egipcios, los textos sagrados más antiguos relacionados con digamos, el libro egipcio de los muertos, nacieron en Egipto, digamos. Por eso todas las Y eso escuelas moldeó la civilización iniciáticas, occidental, digamos. exacto, por eso todas las escuelas iniciáticas, como decís vos, se moldearon en función de la magia egipcia también, como Eran todas antecesoras de arquitectónicas. todas, exactamente, exactamente. Y Sí, eran contanos un todas poco más, arquitectónicas. Sí. De hecho, estuviste recorriendo también los templos, ¿no? ¿Qué diferencia hay sí, entre, o sea, de utilidad, ¿no? Entre un templo y una pirámide? no, mirá, a ver, la pirámide en sí misma representa, hasta donde yo lo pude estudiar, digamos, que es un poco lo que cuento ahí en el libro Biblos, Arquitectura Simbólica, representa el cuerpo universal. Es el cuerpo
de Osiris junto con el dios Ta o Ptah, como le queramos decir, que es el dios de la arquitectura, que es uno de los dioses más antiguos de Egipto, que era venerado en la ciudad de Memphis. En la ciudad de Memphis es donde se encuentra uno de los templos más antiguos del mundo. Hoy por hoy son las ruinas, pero ahí se encontraba, ese era un templo que tenía toda una muralla alrededor de color blanco y se adoraba al dios Ta o Ptah. De ahí viene la palabra Dios, por ejemplo. Hay mucha gente que no lo conoce eso. O sea, si uno hace una antología de la palabra Dios viene de un dios indoeuropeo que se llamaba Diaus Ta o Ptah, que era adorado digamos, en Asia Central. Pero a su vez, el cognato natural o en Egipto con el dios Ta o Ptah. Y cuando uno estudia digamos, esa grafía del nombre, es muy probable que esté relacionado con el número pi. Por eso muchos dioses antiguos tienen el carácter pi implícito. De ahí viene Júpiter o Lúpiter, el dios Ta o Ptah en Egipto, que es más antiguo todavía. Era el dios de la arquitectura. ¿Por qué? Porque el universo es un hecho arquitectónico, fundamentalmente, digamos, ¿no? Es un hecho donde está implícito ciertos números que se repiten en todos lados. Y también contanos un poquito la historia que nos lleva a Pitágoras, ¿no? O sea, como lenguaje, como iniciado o como principio de iniciación. Estamos hablando también del Claro, pi. creo que lo habíamos hablado en un video anterior. El nombre Sí. Pitágoras es un nombre simbólico. Es muy común que muchos iniciados tengan un nombre simbólico. En el caso de Pitágoras, lo que sobrevivió es un nombre simbólico. No sabemos realmente cómo se llamaba esa persona, porque es muy curioso. El nombre Pi es un carácter que era sagrado en la antigüedad, el carácter Pi. Y ágora es reunirse en, o reunirse a través o alrededor de. El ágora digamos, se hacían las plazas cuando había que debatir algo que tenía que ver con el interés de todos. O sea, buscaba una plaza cuadrangular o redonda y se colocaban todos alrededor y en el punto central estaba el orador, por ejemplo, ¿no? En el ágora. En el caso de Pitágoras, o reunirse alrededor de Pi, es muy curioso porque, digamos, ¿a quién se le podría ocurrir que la madre de Pitágoras le va a decir, bueno, a mi hijo le voy a poner reunirse alrededor del carácter pi porque va a ser el matemático más importante de todos los tiempos? Es una cosa rara. O sea, en ese sentido sobrevivió su nombre simbólico, no sabemos cómo se llama. Lo mismo pasa con Arquímedes. El carácter arco o arc, que significa principio de la construcción universal, es un anagrama en realidad. Digamos, en el caso de Arquímedes es principio de la construcción universal y vacuidad. O sea, la vacuidad construida a partir del principio de la construcción universal. La madre estaba loca, la madre de Arquímedes. No, lo que sobrevivió fue su nombre simbólico. Y ahí, O sabían mucho las madres esas. o claro, eran pitonisas y le iban a poner un nombre relacionado con lo que iban a hacer en vida, digamos. No, eso lo más probable es que haya sido su nombre simbólico. Y ¿Estuviste así con el nombre de Dios. en ese viaje, estuviste en algún templo que te haya llamado muchísimo la atención? Templo, tengamos en cuenta que los templos eran lugares de iniciación, escuelas de iniciación, ¿no? Se Mira, a dice mí que lo había, que... se dice, discúlpame, pero se dice que había 13, ¿no? Eran 12 templos de iniciación y uno culminaba su proceso iniciático en la Gran Pirámide. Me Claro, dicen imagino eso. que habrás paseado por todos y bueno, ¿qué te llamó la atención de los templos? Mira, Porque ya es otra arquitectura, ¿no? Mira, un templo que llama mucho la atención, que cuando vos vas a Egipto es casi imposible no perdérselo, digamos, que es en Abu Simbel, bueno, el templo de Abu Simbel, ahí que tenés justo a los pies, tenés el lago Nasser, que se modificó toda la meseta para crear un lago artificial, que es el lago Nasser en la década del 60, digamos. De esa construcción, mover el templo de Abu Simbel, requirió del apoyo de alrededor de 15 naciones. La Argentina tuvo el honor de participar, vos fíjate lo que era la Argentina en la década del 60, 70, tuvo el honor de participar, una de las 15, de participar en mover el templo, levantarlo, no sé cuánto se levantó, creo que se levantó 10 metros el templo de altura, para que no quede inundado por el lago Nasser.
la Argentina recibió de premio por haber colaborado en el retiro y el mover. Estamos hablando de las estatuas de Ramsés miden 35 metros, o sea, no es fácil de mover eso. La Argentina recibió un templete que se encuentra en la ciudad de La Plata, que está relacionado con el faraón Akenatón. No cualquier nación tiene eso. Vos vas al Museo de La Plata y lo ves y decís, bueno, son un montón de cosas egipcias que no valen nada. No cualquier nación tiene un templete relacionado con Akenatón. Y Con nosotros lo recibimos Akenatón, como, justamente, el nosotros lo iniciado recibimos como regalo, claro. Era un de templo de todas las la cultura logias, marna. exactamente, el iniciado Y por nosotros lo recibimos excelencia. como regalo por haber colaborado con, que no todo el mundo, digamos, no todas las naciones tenían la posibilidad técnica ni tampoco el dinero suficiente. O sea, nosotros fuimos una de las 15, creo, y recibimos ese premio como por haber colaborado en mover el templo de Abu Simbel. O sea, es una cosa increíble lo que era la Argentina, digamos. Yo estuve, bueno, cuando estuve en Abu Simbel, yo me llamó la atención cuando, y yo lo cuento un poco en uno de los videos que hice ahí en el canal Samadhi. Nosotros cuando llegamos había mucha gente, demasiada gente en Abu Simbel. Yo digo, qué cantidad de gente. Bueno, y resulta que hay 2 veces al año que entra un rayo de sol por la puerta principal y baña el rostro de Ramsés. Y eso solamente sucede 2 veces al año. Y nosotros, bueno, las casualidades no existen, pero yo justo en ese momento que nos tocó ir, yo cuando contraté ¿cómo se llama? El tour, lo que menos me fijé es en eso. Yo contraté, y bueno, quiero ir a tal lugar, quiero ir a Busimbel como quiero ir a, no sé, a ver también, no sé, la Gran Pirámide. No me fijé en la fecha. Y justo te debe Eh, haber calzado o un solsticio o un equinoccio. Mirá, no sé, en realidad, no sé si era un solsticio o un equinoccio. Es un día en particular que se cree que fue el día del nacimiento de Ramsés, que entra un rayo de sol y le pegan el rostro a Ramsés, solo a Ramsés. Del otro lado está el dios de la arquitectura, que está siempre a oscuras, nunca le pega la luz del sol, y del otro lado, si no me equivoco, está el dios Tot, ponele. Y había mucha gente, porque mucha gente, hay, qué sé yo, personas interesadas en este fenómeno que una vez al año viajan a Egipto para verlo. Entonces, claro, era un mundo de gente, ahí Abu Simbel era un mundo de gente. Yo digo, bueno, otra sincronía que tengo que ver. Qué lindo. Y lo vivieron en Sí, pareja, qué maravilla eso, qué sí, momento había iniciático, obviamente. eso es una cosa muy particular y después lo que te va a contar todo el mundo de estar ahí en Abu Simbel es el calor. Vos ahí estás a 50 kilómetros de la frontera con Sudán. Es tan árido, el lugar tan árido, que a la sombra no baja, la temperatura no baja de los 55 grados, 60 grados a la sombra. Imagínate con el rayo vivo. O sea, el calor es tan inmanente, una sensación de calor tan grande, que o entras al templo o te volvés a meter dentro del auto, o si fuiste en micro, dentro del micro, porque realmente es muchísimo calor el que se siente. Es una cosa que yo lo recuerdo, digo, esto es un horno, dentro de un horno. Pero ver el templo, o sea, estar parado enfrente y vos ves la estatua de Ramsés, la estatua de Ramsés que existe ahí es la más alta del mundo, no hay estatua más alta que la de Ramsés. O sea, tiene 35 metros de altura. Ahora se está construyendo una en Asia, una estatua de Buda creo que va a medir ciento y pico de metros, pero hasta hace poco, o todavía creo que sigue siendo la estatua más grande que se ha construido alguna vez. En piedra seguro. En una sola Eh, pieza, no, en varias piezas, pero igual sigue siendo una cosa totalmente magnífica, monumental. tal cual. Magnífica, es una cosa totalmente monumental de verlo. Y De verlo. transitando por los templos, Sí. ¿llegaste a ver algo que te llamó la atención, así como geometría, a través de los glifos quizás, o de las pinturas? ¿Viste algo que te haya llamado mucho la atención, tanto adentro como afuera de los templos, no? Sí, a ver, la pirámide en sí, lo que más te llama la atención es
primero, por ejemplo, una cosa que sigue siendo un misterio. La cámara del rey de la Gran Pirámide está construida enteramente en granito, con piezas que deben rayar, no sé, no sé, la verdad que no quiero tirar un número cualquiera, pero estamos hablando de miles de toneladas. ¿Cómo subir? Lo que se supone es que el propósito de la Gran Galería era un gran sistema de contrapesos para subir esas piedras. Porque cada piedra, hoy por hoy, si la tuviéramos que mover, necesitaríamos de 12, 15 grúas grandes, digamos. Son tan monumentales esas piedras que inclusive moverlas hoy sería un desarrollo técnico enorme, tendrías que construir una grúa solo para eso, digamos. Es algo que te llama mucho la atención, digamos. La Cámara del Rey, la métrica que tienen las piedras, están construidas de una manera antisísmica. Por ejemplo, un hecho totalmente paradojal arquitectónico son los aires, digamos. Vos en la pirámide tenés de cada lado, tenés unos agujeros cuadrangulares que en ángulo apuntan a las estrellas. En realidad el propósito, hasta donde yo lo puedo decodificar, era el sonido. Que el aire entre de afuera y produzca un sonido, como si fuera el sonido de un gorrión. De hecho, el codo sagrado egipcio, la última pulgada, uno cuando mira el codo sagrado egipcio, empieza con el número 1, que es Ra, el dios Ra, la creación empieza en Ra, o en radio, de ahí viene la palabra radio, Radio. y termina en la pulgada número 28, que son 2 gorriones. De ahí vienen los querubines del Arca de la Alianza. La simbología de los querubines del Arca de la Alianza viene de ahí, de la pulgada número 28. Por eso, por ejemplo, en el libro de las puertas, hay un montón de libros relacionados con la vida en el más allá o el pasaje a la vida del más allá, se habla de que sobre la pirámide vos tenés dos gorriones. Esos gorriones, ese sonido entra por los tubos y produce un sonido como de pájaros que va reverberando en la cámara del rey. Es muy hermético eso, digamos. Sí, Por lo menos sí. lo que yo he descubierto con lectura y bueno, y tratando de interpretar la cultura egipcia en su totalidad, digamos. Es muy interesante el tema del sonido. No solo apuntan a dos constelaciones, digamos, a la estrella Sirio y a Orión, sino también hay como un conocimiento oculto con respecto al sonido. Al sonido como antesala quizás de un estado superior de conciencia, porque incluso se dice que en ciertas técnicas de meditación, cuando se alcanza a oír ciertos sonidos que tienen que ver siempre con los pájaros, ¿no? Porque es lo único que podemos identificar acá o traducir más o menos. Son esos Claro. sonidos como silbidos, ¿no? Que produce el viento a través de, normalmente, o la piedra o en este caso una construcción. Entonces, Claro. es como que es la antesala a un proceso de La, elevación de conciencia la muy naturaleza grande refleja para los antiguos el nombre de Dios en todos lados. en todos Por lados. eso cuando vos sentís el nombre de los pájaros, en realidad es la gran mayoría del repiqueteo de los pájaros, se parece mucho a pronunciar digamos, la sigla pi. Es como decir pi, 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 digamos. Y eso tiene una razón de por qué es así, digamos. Entonces, Exactamente. eh, es interesante, digamos. Después, la otra cosa que a mí me parece, cuando yo lo descubrí me rompió la cabeza. La, la, la Cámara del Rey de la Gran Pirámide son dos cubos, sin la pared del medio, pero son dos cubos arquitectónicos perfectos de 10 codos por 10. Si uno, digamos, realiza un rectángulo áureo, el lado menor va a medir 6 codos sagrados. Cuando vos lo medís con la regla, mide 3,1415,9. Eso no puede ser una casualidad. O sea, Claro. conocían el número pi con 4 decimales. Es una cosa que te das cuenta que la cultura egipcia tuvo algún grado de mentorización. Porque uno no puede ser una cultura que no conocía la rueda, esté trabajando con números maestros de 4 decimales. O sea, el grado de mentorización, eso se va a descubrir a futuro, el grado de mentorización de la cultura egipcia fue enorme. ¿Quién mentorizaba la cultura egipcia? Bueno, no solo conocimiento antiguo o parte de la historia que nosotros, como está a más de 5.000 años, no lo logramos leer, digamos, sino también civilizaciones superiores. Eso es muy probable que haya sido así. Civilizaciones, como lo dice Parravicini, que las civilizaciones antiguas fueron mentorizadas. Eso es muy probable que sea así.
porque si no, no se explica. Nos Eso uno explica nunca un llega. proceso racional evolutivo Vos podés del ser jugar con humano. números, vos podés jugar con números en arquitectura, pero nunca vas a terminar representando el número pi con 4 decimales de casualidad. Y si vos estudiás como arquitecto la planta arquitectónica y el corte arquitectónica representa lo mismo, o hay una idea arquitectónica muy grande de representar el número pi, o sea, no fue una casualidad eso. La mayoría de los egiptólogos lo marcan como que, bueno, hay algunas cosas que pueden haber sido una casualidad, cuando en realidad no lo son. Cuando vos tenés un pensamiento arquitectónico, sos arquitecto o ingeniero, vas a pensar las obras tanto en planta como en corte, que es como pensaba Le Corbusier, los grandes maestros de arquitectura. Si vos agarrás el corte piramidal, el número pi también aparece con 4 decimales, entonces no puede ser una casualidad. Eso fue planteado así a propósito. ¿Para qué? Para que al mismo tiempo uno pueda ver de que la obra monumental es una obra fundamentalmente numérica, o sea, el universo es un hecho numérico y geométrico, pero al mismo tiempo para representar un acervo cultural donde la humanidad pueda descubrirse a través de, digamos, a través de descubrir el estudio de su geometría y pueda hacer ciencias. Si no, no hay ciencia. Desde un lugar totalmente bello y equilibrado, porque ese rectángulo áureo lleva también a la perfección de la belleza, que después la vemos Todo es áureo. en el arte, ¿no? E Claro. incluso más contemporáneo también, donde grandes maestros como, bueno, vos tenés algún estudio hecho, y incluso en tu canal lo podemos escuchar a los audios Sí. también de las profundizaciones que hiciste de los grandes maestros artísticos. Obviamente se trabaja con el rectángulo áureo de una manera majestuosa para lograr ese punto de belleza. Ese punto de belleza que está también simbolizado dentro del árbol de la vida, por ejemplo, en la Cábala, con el Sefirot número 5. O sea que la belleza siempre está ligada a Sí. la construcción de un universo. O sea, tiene que ser bello y armónico, siempre todo. Y cuasi simétrico, que no necesariamente porque el rectángulo es rectángulo, sino sería un cuadrado. Entonces, Sí. hay un lenguaje detrás de todo esto que, si bien es simbólico, es absolutamente necesario conocer para vivir en armonía y resonar de manera armónica con el entorno. Por eso la arquitectura es eso también, ¿no? ¿Cuál sería la definición de Sí. arquitectura contemporánea? A ver, no, bueno, arquitectura contemporánea son los edificios que nosotros estamos ahora es indefinible digamos, nuestra ola cultural en este momento. Estamos hablando de un collage tan grande que es difícil, pero arquitectura contemporánea podría ser, qué sé yo, cualquier edificio posmoderno. El posmodernismo es una deconstrucción de la arquitectura fundamentalmente visual, A que eso puede quería estar en llegar, relación áurea o no. ¿o O no? sea, puede, pero digamos, fundamentalmente, sí, inclusive en el día de hoy, uno trata siempre de, como cualquier, digamos, diseñador, cualquier arquitecto, cualquier persona relacionada con el diseño, aprendió en la facultad o donde haya estudiado, que los rectángulos áureos existen y que uno puede hacer espirales áureas, y en ese sentido va creando una armonía, una tensión armónica que está muy cercana a la belleza. ¿Por qué? Porque el universo construye así. O sea, nuestro cuerpo es áureo. Áureo significa de que, bueno, si uno realiza, no sé, agarra una figura y coloca un compás áureo o un compás y realiza un arco, el lado menor de ese arco va a estar en relación áurea. Eh, los compases, por ejemplo, Leonardo da Vinci tenía un compás áureo gigante para poder pintar obras monumentales. Los grandes maestros de pintura, yo no sé si acá tengo, a ver si llego a tener algún compás áureo como para poder mostrártelo. A ver, lástima que no. Seguramente mi hija me lo agarró y se lo llevó. Pero bueno, el compás áureo es un compás que tiene un palito acá. Ustedes Exacto. búsquenlo en internet, ponen compás áureo y es un compás que tiene un palito que siempre marca la relación áurea. Eso los grandes maestros de pintura y de escultura también, o sea, Miguel Ángel, Leonardo, tenían en Florencia tenían, digamos, compases áureos enormes para esculpir figuras digamos, de tamaño humano en relación áurea, digamos.
nuestros pintores contemporáneos, como podemos decir Dalí, Picasso, lo mismo. Tienen cuando uno ve una obra monumental como, qué sé yo, el Guernica de Picasso, por ejemplo, está en relación áurea. Cuando uno ve, no sé, la última cena de Dalí, está en relación áurea. Digamos, una figura a vos que te gusta la geometría, digamos, la última cena de Dalí, está Cristo, digamos, representado en su última cena dentro de un dodecaedro. O sea, Dalí estaba muy versado en geometría sagrada. Y en arquetipos, ni me lo digas, yo leo el tarot a través de las cartas de Dalí. No sé si las conoces. No las conozco. O sea, Tengo una vez las habré visto, pero... tengo un mazo de tarot que está armado por Dalí, con esa finalidad, y todos los arcanos obviamente son obras que normalmente las tenemos supervistas y las googleamos, las encontramos, pero el tema es que no sabemos que esa obra también constituye una carta de tarot. Y por supuesto, en la carta del mago, la que inicia todo el proceso, ¿no? La del mago, el que construye, no el loco, el mago. Sí. La carta número 1, el que inicia el proceso, se pinta él, por supuesto, con sus permisos, ¿no? Artísticos, porque no le busquemos el arquetipo exacto Claro, dentro, bueno, pero yo la estuve en el figura Museo está. Dalí. Yo estuve en el Museo Dalí ahí en Figueiras, fue hace 2 años que estuve con mi hija, eh, y es muy divertido de ver, es muy divertido de ver. O sea, vos vas, cuando estás llegando al Museo Dalí, por fuera hay muchas imágenes por ejemplo, de escafandras, de, por ejemplo, qué sé yo, trajes, los que se usaban en la década del 50 para hacer inmersiones con un gran pan de oro, digamos. Es una cosa muy divertida de ver, y cuando vos entrás en la plaza central, en realidad era un teatro que se lo donaron a Dalí, era un teatro donde se realizaban obras, que hoy por hoy se siguen realizando algunas obras en ese pequeño teatro, que tiene varios pisos. La plaza central, que era donde se realizaban las obras, tiene un Cadillac que todo el tiempo está sonando música. O sea, digamos, del claxon del Cadillac suena música, y hay un maniquí ahí. Es una cosa divertidísima de ver, digamos. No te perdés nada sensorialmente, evidentemente está todo muy cuidado, pero bueno, es lo que era Dalí, porque tenía esa genialidad que va más allá, y dentro del esoterismo nosotros nos hacemos el disfrute, porque encontramos siempre cosas detrás de Dalí, y ni hablemos si nos metemos con Sul Solar, Claro, hay ni mucho, hay, hablemos. hay mucho en la obra de Dalí de inversión de los significados, de verlo todo al revés. Por eso tenés muchos cuadros donde el marco es más grande que el cuadro. Una cosa, a mi nena le divertía, que por ahí veía un cuadrito chiquitito así, el marco era gigante, una cosa espectacular. Claro, pero es una inversión del significado, digamos. Vos ahí Pero que tenés, el tiene, marco es más importante que la obra. exactamente, pero tiene que ver con esto que vos decís, que en otro estado de conciencia superior al que nosotros vamos fractalmente, que sería el sol sirio, en el sol sirio, como nivel superior evolutivo de la humanidad toda, Sí. se perciben las cosas de manera especular. ¿Por qué no un gran genio, un súper conectado, con estos niveles de conciencia muy elevados, que se llegan solamente, creo que a través del arte, eso lo tengo más que claro, estos niveles de conciencia solamente se acceden a través del arte, la belleza y la proporción? ¿Cómo no iba a vivir su vida de forma especular, no? Creo que tiene que Claro, él ver tenía con mucho. esto. Dalí cuenta, por ejemplo, en muchas entrevistas que se le hizo. Él vivía cuando iba de visita a la ciudad de Nueva York, él vivía en hoteles, igual que Tesla, digamos. Tesla vivió casi toda su vida en hoteles, no tenía casa Tesla. Bueno, en el caso de Dalí también. Dalí vivió, digamos, tenía su casa en las afueras, no en Figueiras, pero tenía en Cadaqués, tenía la casa Dalí, donde pintaba, pero hubo épocas de su vida que vivió en Nueva York, vivía en hoteles, donde los iban a visitar, él se sentía un poco ahí, digamos, la figura central. Pero él cuenta que cuando él no tenía dinero, invitaba a todo el mundo, hacía despilfarros, dinero. Y cuando él tenía mucho dinero, digamos, lo guardaba, vivía de una manera especular, en vez de, digamos, vivía de una manera totalmente especular con el dinero, no le interesaba el dinero a Dalí, digamos. O sea, en ese sentido, él cuenta de que muchas veces
por ahí gastaba más dinero en ir al banco a guardar el dinero que tenía de lo que realmente valía ese dinero. Digamos, que vivía de una manera muy especular. Todo, no solo el dinero, todo, la ropa, todo. Digamos. Como se Pero presume justamente que es él lo tenía esa propio de genialidad. Digamos. exactamente, se presume de un genio, eso exactamente. Y ni hablemos, como te decía yo antes, de Sul Solar, porque si entramos en eso encontramos un montón de cosas súper lindas también, ¿no? Eh, Volviendo a Claro. Egipto, estabas viajando en una barcaza y llegaste a un lugar, a una zona muy especial donde había un pueblo donde se estaba todavía viviendo de manera muy antigua y muy arcaica, pero en contraposición de la tecnología. Contanos esa Sí, parte de los la historia porque nubios. es la que a mí me satisface muchísimo. Sí, el pueblo nubio está muy cerquita ahí del Lago Nasser. Eh, por lo general, cuando vos haces así un paquete en Egipto, por ahí dentro del paquete te llevan a una aldea nubia. Vos desde el río Nilo, cuando vos estás en una de estas barcas de una sola vela, vos desde lejos, vos ves la arena muy color café con leche, casi pintada con acuarela, y vos ves manchas azules, azul nubio, digamos. Y las casitas las pintan en azul o las pintan de blanco con la puerta en azul, que es el color característico de los nubios. Y en ese sentido, cuando vos la ves de lejos, son manchas de colores, pero del color de la acuarela, digamos, como si uno agarrara acuarela y la tirara, digamos, sobre la arena, y es una cosa muy pintoresca de ver, muy pintoresca, muy lúdica de ver, y los nubios lo que tienen que, digamos, son egipcios, pero bueno, vos entrás a las casas y tienen como un diagrama medieval, pero al mismo tiempo tienen cocinas eléctricas, tienen teles 4K y miran el Barcelona, digamos, entonces es un contraste cultural muy grande entre cómo viven y que conservan algunas tradiciones típicas nubias, como yo te contaba la vez pasada, que cuando una chica se quiere casar con un chico, la chica tiene que vivir un año con la mamá para enseñarle la comida, las cosas que le gustan al hijo. Y está bien, uno puede ser criticable desde nuestra perspectiva occidental, pero es un pueblo que tiene esa cultura. Lo mismo que en Egipto, a nosotros, yo me acuerdo en la expedición que nosotros hicimos a Nubia, al guía que hablaba castellano, era egipcio, pero hablaba muy bien castellano, le preguntaban si realmente un egipcio se podía casar con varias mujeres. Y lo que contaba el guía, es que se permite, digamos, la poligamia en Egipto, pero vos tenés que justificar si realmente podés mantener 2 o 3 o 4 familias, digamos. Y que en esa realidad, por más que esa fantasía occidental exista, no hay tantas personas en Egipto que puedan mantener 2 o 3 familias, con lo cual es más un mito que una realidad, digamos, lo de la poligamia en Egipto. Digamos. Nos contaba eso y nos parecía risueño, digamos. Pero sí, vos en las aldeas nubias, vos vas y a muchas chicas se les hacen tatuajes con henna, entonces salen todas las chicas tatuadas con henna cuando entran en una casa nubia. Y después tienen cocodrilos adentro, tienen cocodrilos grandes, como una forma de adoración, digamos, al cocodrilo. Eso también es una cosa también paradojal, porque tenés la tele 4K y tenés el cocodrilo ahí. Y en las puertas nubias, la gran mayoría tienen un pequeño cocodrilo disecado en la puerta, también como un símbolo de protección. O sea, en ese sentido, eso, cuando vos viajás mucho, te das cuenta que no todo el mundo percibe la realidad de la misma manera que la percibís vos en el sentido de la cultura. Nuestra cultura occidental es una cultura fundamentalmente europea. Eh, yo no tuve la suerte de ir a la India, pero en la India existen, si no me equivoco, 1500 idiomas diferentes en la India. Estamos hablando de una amalgama cultural enorme, enorme, enorme. Mismo en Vietnam, yo tampoco no fui a Vietnam, pero en Vietnam también existen cerca de, creo que más de 100 idiomas. Hay lugares en Vietnam donde no llegó, por ejemplo, la guerra de Vietnam no llegó, y donde hay tribus que viven de una manera muy particular, con un idioma particular, y no conocen la cultura occidental. En ese sentido, digamos, el mundo inclusive, en el planeta Tierra, culturalmente es mucho más rico de lo que nosotros creemos. Tenemos que verlo con esos ojos, digamos. Más allá que no, Hermoso hay eso. ciertas cosas que para nuestra cultura occidental no son aceptables, pero para esas culturas sí, digamos.
o que nos hacen creer que estamos muy globalizados y en realidad estamos integrados solamente a algunos países y el resto Claro. está totalmente virgen todavía, ¿no? Nos hacen creer de que todos estamos en la misma cuestión y en realidad estamos muy alejados de eso, y Toda solamente un América, puñadito de claro. países están unidos por algunas cuestiones Claro, por económicas. ejemplo, América en su conjunto, toda América, desde Alaska hasta la Patagonia, es más uniforme que la India. La India tiene 1500 idiomas, con culturas totalmente diferentes a veces entre un pueblo y otro, estando muy cerca. Eh, y en ese sentido, bueno, hay lugar, digamos, la tierra es muy rica como para recorrerla si uno tiene la suerte de viajar, digamos. Eh, pero Volviendo bueno, un vos poquito a me... los templos y Sí, pensando en función de los ideogramas y las cosas que se ven en bajo relieve y en alto relieve, ¿qué pudiste observar vos como diferencia llamativa? ¿El por qué? ¿Qué es lo que marca la diferencia en un alto relieve, un bajo relieve y una pintura? mira, no, a ver, los egipcios, los templos han sobrevivido, porque la gran mayoría han sobrevivido, porque se construyó con piedra. Y estamos hablando de piedras a veces de varias toneladas, con lo cual no es tan fácil desarmar después un edificio de ese tipo. Y después los grabados se pintaban, digamos, el mundo antiguo en realidad estaba muy lleno de colores, inclusive el Partenón ¿cómo se llama? En Grecia, los templos griegos estaban pintados. Nosotros sabemos que estaban pintados porque han quedado la pintura aparte, en el mármol han quedado pinturas, y sabemos que eran totalmente lo que para nuestra cultura occidental sería un colorinche, estaban muy pintados, inclusive las estatuas griegas se pintaban. Y de la misma forma en Egipto, los templos se pintaban, estaban pintados. Lo que ha quedado, bueno, es la piedra descubierta. El grabado, digamos, el grabado a medida que, qué sé yo, por ejemplo, el templo de Ramsés III, el grabado es muy profundo, no solo por una significación mágica de la palabra, sino también para que ningún otro faraón borre esa palabra. Entonces el grabado es muy profundo a propósito. Vos te das cuenta que ahí pasó algo raro cuando vos estás en el templo de Ramsés III. Pero la escritura, a ver, el texto sagrado más antiguo de la humanidad es el libro egipcio de los muertos, que su título es Salida a la luz del día. Es un texto que tiene mucho de hermetismo, eh, y no aparece escrito sino hasta la quinta, sexta dinastía. Creo que en el templo de Pepi I aparece escrito por primera vez. Las pirámides que son más antiguas, las que conocemos nosotros, la pirámide de Giza, digamos, esas pirámides se supone que esos textos existían, pero no se labraban. La pirámide tiene muy pocas palabras escritas, la gran pirámide, digamos, tiene muy poquitas palabras escritas, que por lo general lo que se ha descubierto, escrito, son los nombres de la logia de constructores, que por cada cara piramidal había una logia de constructores que cada tanto a las piedras las labraban, digamos, no las labraban, sino que las pintaban con ocre, y se han descubierto esas pinturas en ocre. Entonces, se saben cómo se llamaban esas logias de constructores, es muy increíble de leer, digamos. Se llamaban los fuertes de Khufu, los amigos de Khufu, pero eran logias de constructores, y es una de las pocas cosas que han quedado escritas dentro de la Gran Pirámide. Eh, Qué maravilla esto que estás contando acerca de las logias, ¿no? Que cada una tenía sí, un grupo de una constructores, tarea, sí, 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 una tarea claro, un grupo de específica, pero constructores. bueno, que frente al nombre era una toma de poder también, seguramente, ¿no? Porque todo tenía un sentido simbólico, esotérico e iniciático. Claro, Y esto que vos decís también es muy interesante, cuando lo habías nombrado antes no quise interrumpirte, pero es muy interesante esto de desmitificar el tema del libro de los muertos, me salió el libro tibetano de los muertos también, el libro de los muertos, que nos llevan también como al número 666, viste que todo de temer, y ¿de en dónde realidad, viene? Mira, como el nombre eso está, es otra cosa, ¿no? Y lo que nos quiere mostrar es el camino sí. de la iniciación también.
A ver, ¿de dónde viene el número 666? Digamos, esa especie de número maldito, esa especie de anatema. Eh, digamos, viene fundamentalmente de la cuadratura del círculo. Si vos realizás un rectángulo áureo de uno de estos cuadrados de la cámara del rey, yo realizo un rectángulo áureo, el lado menor va a medir 6 codos sagrados egipcios, cuya longitud es 3,1415,9. Si yo armo un cubo de 6 codos sagrados por 6 codos sagrados por 6 codos sagrados, termino teniendo una figura paradojal, una piedra para alojar, de ahí viene el número pi, donde esa piedra, su lado mide el número pi. Yo convertí una esfera, estamos pensando que el número pi siempre está relacionado con una esfera o con un arco, lo convertí en un cubo. De ahí viene el número 666. Esa es la cuadratura del cubo, o del círculo, de la cuadratura del círculo. Estamos convirtiendo una esfera, la estamos convirtiendo en un cubo perfecto. Un cubo que su lado mide 6 por 6 por 6 y su longitud es 3,1415,9. De ahí viene, digamos, la cuadratura del círculo. Y es Ese es la el significado. analogía del principio de la creación, de el cosmos, la nada, el principio generador, que se inserta en un estado de materia, ¿no? Claro, Porque si no hubiera espacio, lo que decíamos antes, el movimiento inicial sí, no tiene cómo medirse, por decir de alguna manera, claro. porque la conciencia, si no se mide por más allá del sistema de medición, que sea el Mirá, infinito, ya es un sistema de medida, ¿no? si yo agarro ese cubo que vos tenés y lo muestro en perspectiva, va a tener No sé si 6 lados. Claro, si yo lo claro. perspectivo, va a tener 6 lados. ¿Cuál va a ser digamos, la longitud? Si yo, por ejemplo, cada lado de esos mide un codo sagrado, la longitud es 3,1415,9. Digamos, es muy interesante. Para los egipcios, hasta donde lo puedo entender, veían una paradoja muy interesante en el número pi, y lo representaban como un cubo perfecto, un cubo paradojal. Digamos, de ahí viene el número 666. Que este conocimiento sagrado fue transferido a muchas culturas de la antigüedad, inclusive la hebrea, y por eso el templo de Salomón, el primero y el segundo templo, el lugar más sagrado de la creación, que donde supone que habitaba Yahvé, o Dios, resuena en el número 666. Hoy nos parece un anatema, nos parece, digamos, por las películas, porque vemos en ese número, por nuestro desconocimiento de la cultura antigua y de la cultura universal, lo vemos como un anatema, pero en realidad es un número sagrado. Digamos, cuando uno ve, por ejemplo, la frase, en el firmamento de los cielos, el arca de Dios. En el firmamento de los cielos, la gematría es 777. El arca de Dios, 666. Gran parte de la Biblia está escrita de manera gemátrica, o sea, a través de la geometría de las palabras. Exactamente, Inclusive en la exactamente. antigüedad, cuando uno estudia, por ejemplo, los versos de oro de Pitágoras o textos antiguos, griegos, uno tiene que empezar a estudiar lo que se llama hexámetro. ¿Qué sería el hexámetro? Son versos de 6 líneas. Se pensaba, digamos, la poesía y la escritura se pensaba de una manera geométrica. Por eso, por Que ejemplo, los incluso versos... hay muchos versos que se utiliza también la proyección de Fibonacci, ¿no? Todo tiene que ver con una progresión que es rítmica, que produce ciclo, produce evolución y produce un incremento, ¿no? Siempre Claro, está más. Entonces, es muy interesante eso que estás diciendo y lleva a claro. muchísimo. Por el otro lado, volviendo un cachito para atrás, el tema de la cuadratura del círculo, vos también en algún momento referiste la cuadratura del círculo llevándola a los mandalas. Bueno, yo que también trabajo muchísimo con el tema de los mandalas, Sí, lo primero que insto es, primero hagamos un cuadrado y dentro de ese cuadrado hagamos el círculo, ¿no? Como para tener una contención psicológica, un marco de referencia psicológico para después, bueno, poder reinterpretar o hacer una interpretación del trazo, los colores, las formas que uno va haciendo dentro del mandala. Armé todo un sistema que tiene que ver con justamente la evolución a través de los mandalas, pero básicamente lo encuadro siempre en la cuadratura del círculo.
me sirve a mí como técnica. Bueno, Jung también trabajaba mucho con la cuadratura del círculo, más allá de que él no trabaja tanto, no dejaba trabajar tanto a los pacientes con la geometría propiamente dicha. Cualquier cosa que estuviera dentro de la cuadratura del círculo, para Jung era un mandala analizable, ¿no? Yo trato de enseñar la geometría, porque creo que a través de la geometría, y yo sé que me pongo a veces muy densa en los talleres, ¿no? Porque todo el principio es geometría, y nadie quiere retrotraerse a, por lo menos en Argentina, tercer año del secundario, nadie quiere eso, pero bueno, creo que es un proceso evolutivo también iniciático a atravesar toda la geometría para después llegar a la deconstrucción, pero me baso siempre en la cuadratura del círculo. Hablanos un poquito de la cuadratura, el círculo y los mandalas, porque sé que también vos desarrollaste ese tema. A ver, la cuadratura del círculo es como, yo justo no preparé un plano, pero digamos, de dónde hay tres misterios geométricos que aparecen en el mundo antiguo que no tienen resolución matemática precisa en el sentido, ¿por qué? Porque el número pi es infinito, que son la cuadratura del círculo, la trisección del ángulo, eso lo pueden buscar en internet, la cuadratura del círculo, trisección del ángulo y la duplicación del cubo. Estos misterios griegos los aprendieron los griegos de la cultura egipcia, toda la cultura griega, digamos, muchos mitos griegos son reinterpretaciones griegas de mitos egipcios, como inclusive el mito del ave fénix. En realidad, el ave fénix lo que habla es de, digamos, de la estrella Sirio, el nacimiento, digamos, cómo aparece la estrella Sirio, y tiene un movimiento retrógrado, la estrella Sirio, de 1450 años, y eso es lo que representaba para el mundo griego, digamos, el ave fénix, o el nacimiento de las llamas de esa ave mítica. Bueno, ese mito se fue aprendido en Egipto, y como ese mito otros, la cuadratura del círculo, la trisección del ángulo y la duplicación del cubo, nacen de la Gran Pirámide y nacen de estudios geométricos en Egipto. De hecho, se cree que Pitágoras aprendió mucho de la geometría en Egipto, digamos, más allá que el problema pitagórico, o mucho del pitagorismo, aparece también en Sumer y por ahí en tratados matemáticos más antiguos que el propio Pitágoras. Pero es muy probable que Pitágoras haya viajado a Egipto y haya aprendido fundamentalmente muchos problemas geométricos que tienen una simbología filosófica, como la cuadratura del círculo, ver un universo todo al revés, digamos. Esto es lo que un poco cuenta la película Encuentros cercanos del tercer tipo, digamos, este tipo de misterios geométricos están representados en muchas películas como misterios filosofales. La búsqueda de la piedra filosofal es la búsqueda de la cuadratura del círculo, por lo menos en... Y después, por ejemplo, muchos de estos mitos aparecen como la duplicación del cubo en la religión de Apolo, digamos, en la filosofía de Apolo. Ahí se cree, por ejemplo, hay un mito fundamentalmente relacionado con el templo de Apolo, digamos, en el monte Parnaso, donde estaban las pitonisas, de que, digamos, aquel que logre duplicar el cubo iba a ser salvo, digamos, iba a ser salvo en el sentido que no se iba a enfermar nunca más, iba a vivir para siempre. Digamos. Eso lo pueden buscar ustedes en Wikipedia, está, lo pueden buscar en la web, digamos, duplicación del cubo, cuadratura del círculo y trisección del ángulo. Estos misterios pueden ser traducidos también como una música pitagórica, también. Eso es un poco, digamos, como para darle un marco continente a lo que es la geometría sagrada. La geometría sagrada, hoy por hoy, muchos de los que estudian geometría sagrada, eh, fundamentalmente abarcan el Merkaba, pero en el mundo antiguo la geometría sagrada era fundamentalmente esto, la cuadratura del círculo, digamos. O sea, se supone que Drúmbalo, cuando habla del Merkaba, o de esa forma que uno tiene que iluminar para, digamos, o encender para iluminarse, es la referencia a Egipto, a la palabra Merkaba, digamos, ¿no? Como carro de fuego, una cosa así. Bueno, es una interpretación muy personal de Drúmbalo, pero en la antigüedad uno quiere buscar
como ese dodecaedro, que digamos que son 3 figuras piramidales interpuestas y no la encontrás en ningún lado. Lo que sí se habla en el mundo antiguo es de esto que yo te estoy mostrando ahora: duplicación del cubo, trisección del ángulo y cuadratura del círculo. Cuando hablamos de Merkabah, la figura sería, en este caso, bueno, es una pirámide, pero de 3 caras, no de 4. Caras, ¿sí? Están intersectas, digamos, ¿no? Entonces, sería una adentro de la otra y haciéndolas vibrar, ¿no? Entonces, serían estas 2 figuras en el cuerpo humano, el cuerpo astral, muy astral ya. Intersecto, digamos, exactamente. Que se juntarían, una de las bases, ¿no? Se chocarían a la altura del ombligo. Entonces, teniendo estas 2 figuras, uno lo que estaría haciendo, y al hacerlas vibrar y girar, ponerlas en movimiento de creación, lo que uno estaría haciendo sería desarrollar ese cuerpo Merkabah, que es con un cuerpo que no es el cuerpo astral con el que nos movemos en la 4ª dimensión, sino es como una sería un cuerpo geométrica. Sí, con un cuerpo que... O tu cuerpo energético geométrico que vos encendés. Exactamente, ya uno de los cuerpos muchísimo más elevados que el cuerpo astral, claramente, que tiene los chakras. Ahora, se dice que ya es un vehículo, exactamente, de navegación, ¿sí? Ahora, cuando uno enciende el cuerpo del Merkabah, dice que se irradia esa energía en proporción de una persona que recién lo está encendiendo, unos 80 metros a la redonda, una persona que ya está más avesada en el tema, hasta kilómetros a la redonda. Por lo cual, siempre se recomienda que cuando uno hace, y esto lo digo porque seguramente van a estar viendo el video en YouTube, y en YouTube hay un montón de meditaciones que promueven esto de desarrollar el Merkabah, que tengan el cuidado, la precaución de que cuando uno enciende el Merkabah, si bien está buenísimo para uno, también uno está irradiando una energía que podría llegar hasta una determinada cantidad de metros. Yo lo que puedo decir, digamos, por ahí como consejo, es: tu verdadero cuerpo de luz es tu espíritu, y no hay que encender nada ahí. Exactamente. O sea, el espíritu es un punto de nuestra conciencia, es un vértice de nuestra conciencia, y no hay que encender nada. En ese sentido, por ahí lo mejor que uno puede hacer es meditar y traer la hora eterna a tu vida. O sea, cuando vos estás sentado, acostado, parado. Pero bueno, la meditación Merkabah muchos la practican y no está mal. Si a uno le funcionó, uno tiene que seguir por ese camino. O sea, uno siempre es primero experimentar la realidad, ir por ese camino. O sea, Buda siempre decía que lo real es lo que te sucede, no lo que no te sucede, digamos. O sea, libros antiguos, está bien, fueron escritos y todos tienen una sapiencia, pero es fundamental que te sucedan cosas, porque lo que te sucede vos sabés que es real, digamos. En ese sentido, ese es el consejo que puedo dar como para terminar un poco la charla. Sí, está perfecto, está perfecto. Y esto del Merkabah nos llevó a eso de que también todo tiene sus precauciones, pero también todo tiene su finalidad. O sea, hay que experimentar todo, pero también uno tiene que saber qué es lo que está despertando antes de empezar una práctica que desconoce el contexto general de lo que estamos estimulando, que son cuerpos, ni más ni menos. Ojalá podamos desarrollarlos a todos. El tema es, vamos de a poco y a conciencia. Y llegado el caso, no se necesitan demasiadas preparaciones para poder desarrollar los estados de conciencia superiores, porque cuando uno está meditando, te terminan sorprendiendo en la vigilia incluso, como un samadhi. Te súper agradezco porque charlamos de todo lo que estaba bueno charlar. Y bueno, vamos por más temas y profundizando siempre. Me encanta que hables de todo esto porque nos alejamos un poquito de Sirios, pero nos adentramos más en la parte arquitectónica, que me encanta a mí la geometría. Así que yo te agradezco un montonazo el tiempo que dedicaste. No, a vos por llamarme y por hacer la charla, y te agradezco de corazón y te mando un saludo grande a todos. Y nos estamos